Saludamos a una distinguida ecuatoriana, Patricia Gualinga, lideresa quichua de Sarayaku. Ella fue una de las organizadoras de este 12º Foro Social Pan-Amazónico que tuvo lugar entre el 16 y el 21 de agosto en Puyo, Ecuador. Le damos la bienvenida a Patricia. Quisiéramos iniciar este diálogo conociendo qué es lo fundamental que se trató en este foro, en donde, entre otras cosas, entendemos, se intentó, como no puede ser de otra manera, desmontar esa narrativa repetida por los gobiernos de turno, también por los sectores empresariales, particularmente sectores extractivistas, de que sin petróleo, de que sin minería, los pueblos indígenas caerán en la pobreza. Le damos la bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias a Radio Antena 1 por la invitación. Efectivamente, el día de ayer, con una gran multitudinaria marcha, concluyó el Foro Social Panamazónico, donde se vislumbró la presencia de muchísimos pueblos indígenas que llegaron al foro, también de actores sociales, ONGs, que están preocupados por el destino de la Amazonía, que ya ha empezado a entrar a un punto crítico que se llama el punto de no retorno en este caos de cambio climático, donde hay una pérdida acelerada de la biodiversidad, una crisis social, una crisis ética, y entonces se ha hablado sobre estos puntos, sobre la conservación de la Amazonía, pero sobre todo se ha planteado en varias casas, que así lo llamaban, en la Casa de la Soberanía, la Casa del Territorio, la Casa de las Mujeres, la casa donde se plantea temas económicos. Se ha planteado cómo la Amazonía puede salir de esta encrucijada, cómo se ha planteado mandatos a los gobiernos. Por ejemplo, los pueblos indígenas han trabajado 2 días enteros para realizar un mandato donde piden a los gobiernos que ya no sigan explotando la Amazonía ni concesionando petróleo, minería, y cuando hablamos de minería hablamos tanto de la supuesta ilegal, que también la ilegal y la supuesta legal, que también es ilegal para nosotros, actividades madereras, el tema del no petróleo. A la par se realizó el tercer tribunal de los derechos de la naturaleza con el tema que ya no más combustibles fósiles en la Amazonía. También ha habido el análisis de 6 casos importantes de 6 países diferentes amazónicos como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, quienes trajeron sus casos de explotación petrolera y de los impactos que tienen en sus territorios. Y se ha pedido que la Amazonía en su totalidad sea declarado sujeto de derechos, para que no haya esta explotación masiva dentro de los territorios amazónicos, y al mismo tiempo que ya no exista más etnocidio y ecocidio hacia los pueblos indígenas y ecocidio hacia la naturaleza. Creo que son puntos muy relevantes y que estas voces están llegando a niveles tanto nacionales como internacionales, y son propuestas que van a ser entregadas a cada uno de los gobiernos de los países amazónicos. Cuéntenos, Patricia, desde la mirada de los pueblos que tienen su hábitat en el oriente ecuatoriano, ¿cómo han visto ustedes el desarrollo de la historia, con la participación de Ecuador, con la participación de entidades internacionales, con sus miradas respecto a la Amazonía, parte de la cual es el oriente ecuatoriano? Recordamos aquella frase histórica, mitad verdad, mitad mito, de Galo Plaza Lazo, quien gobernó Ecuador entre 1948 y 1952, que señaló que el Oriente es un mito, supuestamente expresión utilizada ante el aparente fracaso de las primeras exploraciones petroleras que se hacían entonces en el Oriente ecuatoriano. Luego de esto, más adelante, quienes tenemos edad y memoria, recordamos la revolución petrolera, podríamos llamarla así, que impulsó el gobierno de Rodríguez Lara, una dictadura en los años 70, en los cuales se extrajo el primer barril de petróleo ecuatoriano
y se le puso al petróleo como un ícono que salvaría la economía de Ecuador y que lo cambiaría socialmente. Y después de esto ha venido mucho más, además del crecimiento de una conciencia ambiental en el mundo, de las amenazas del calentamiento global, de los grandes debates a nivel internacional con quienes creen en que el calentamiento global es un mito y otros que advierten de que será el fin de la humanidad. Esas enormes controversias entre el expresidente de Brasil, Bolsonaro, y quienes dirigían entonces la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas, cuando se incentivó desde el gobierno de Brasil la quema de enormes zonas de la Amazonía brasileña para dar paso al crecimiento de esa frontera agrícola en ese país, etcétera, etcétera. Con todo esto sobre el tapete, esta larga historia, ¿qué reflexiones se dieron en el foro que ustedes acaban de tener? Bueno, las reflexiones son que tanto la visión de los pueblos indígenas como la de los científicos realmente está llegando a la misma conclusión. Lastimosamente, esto no había ocurrido años atrás, porque siempre habían creído que la visión y el conocimiento indígena era algo que no era probado por la ciencia y no era real. Ahora se comprueba que es la misma visión que tienen los científicos. Y eso se está dando hay esa convergencia en algunos puntos de tratar de escucharse mutuamente. Lastimosamente, antes no escuchaban a los pueblos indígenas, pero ahora tampoco escuchan a los científicos. Y hay muchos científicos que están totalmente decepcionados porque ellos, a través de sus análisis, ya han visto la crisis que se avecina. Esto no es una cuestión de alarma falsa, ya es una cuestión real. Y esto no es solo una cuestión de la Amazonía, esto es una cuestión global. El impacto que genera la pérdida de biodiversidad, la explotación masiva en los territorios de sacrificio, genera un impacto en toda la humanidad, en todo este ecosistema, en toda la madre tierra. Eso se ha analizado, eso se ha visto. Ya no se está hablando solamente sobre los derechos de los pueblos indígenas, ya no se está hablando solo de la conservación de un territorio específico, se está hablando de la lucha por la vida, de la lucha por la vida de la humanidad, que es algo mucho más grande, y que si el ser humano no tiene una conciencia de eso, realmente estamos autocondenándonos, y yo creo que es un grito desesperado. Ahora, los gobiernos solo hablan de economía basada sin importar la violación de derechos, sin importar la violación de la Constitución, sin importar la violación de los tratados internacionales, y eso debe parar. Tiene que haber una conciencia. Sí puede haber economía tratando de buscar soluciones que la ciencia misma ya lo está estableciendo. Ahorita lo que ellos están haciendo es buscar economizar todo a un precio que es demasiado grande para la humanidad. Y obviamente los que estamos en la línea de frente hemos sido los pueblos indígenas. Y eso se visibiliza. Por ejemplo, acá en el Ecuador se ha pedido que se cumpla la consulta popular sobre el Yasuní, sobre el Chocó andino, la consulta que el pueblo ecuatoriano lo ha establecido. En Venezuela hemos visto aquellos territorios de sacrificio que han hecho llorar a mucha gente. Hay mujeres que vienen denunciando sobre violencia extrema, donde hay sitios de extracción, violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, violencia de todo tipo. Entonces estamos hablando de cosas inhumanas, justificados diciendo que tiene que haber economía, pero economía ¿a qué precio? Economía a un precio le preguntaría, la situación actual de la Amazonía ecuatoriana? La situación actual de la Amazonía ecuatoriana es muy grave y eso lo hemos vislumbrado en este Foro Social Panamazónico y ya lo sabíamos. La situación es muy grave, está llegando a un punto de no retorno el ecosistema amazónico y eso ha sido denunciado abiertamente en los eventos paralelos que se ha estado dando en el Foro Social Panamazónico. ¿Qué implica en términos políticos, culturales, ese cambio de mentalidad con respecto al oriente, no solamente ecuatoriano, a la Amazonía, de que tiene que ser ese territorio a ser explotado
si no es la minería, es la madera, si no es la madera, es el petróleo. Entendemos que los pueblos amazónicos lo que pregonan es un cambio de visión, considerar a la Amazonía como un territorio de vida. De hecho, ha sido reconocido ya por muchos estamentos importantes como Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud que mencionábamos, como un pulmón del planeta. Bueno, implica mirar a la Amazonía con amor, no solamente como territorio de sacrificio donde vengan a explotar y dejar abandonado. Implica incluir la participación efectiva de los pueblos indígenas. Implica tener una verdadera consulta libre, previa e informada con miras al consentimiento que tenga estándares internacionales de derechos. Implica respetar aquellos ecosistemas y hacer caso a los más de miles de científicos que están hablando de que la Amazonía está en un riesgo grave. Implica no sacar más petróleo de ni explotar minería de los territorios, sino que ver el valor de la Amazonía por lo que es. Pero también implica mirar muy de cerca que los pueblos indígenas no estamos para desaparecer, ni para ser sacrificados, no estamos para ser desplazados, sino para aportar con nuestros conocimientos y con nuestra forma de vida a una humanidad que ha perdido el rumbo. ¿Qué reflexiones le nacen a usted cuando escucha expresiones o discursos, sobre todo de políticos? Ocasionalmente también se escucha lo mismo de promotores de proyectos extractivistas, eso de que los ecuatorianos parecemos mendigos sentados en un banco de oro, en una mina de oro, metáfora que pretende describir la paradoja de un país con enorme riqueza natural que no puede ser explotada. Yo escucho de que se habla desde una ignorancia de no sentir la tierra ni la Amazonía, desde solo un pensamiento unilateral de decir aquí tiene que primar el interés del país y la economía. Y también me suena como a mucha corrupción, porque el Ecuador es un país absolutamente rico, que ha tenido mucho petróleo, que tiene un montón de recursos, diferentes recursos, pero que ha sido explotado de una manera irresponsable y donde ha generado mucha corrupción y donde el país sigue estando en la pobreza. Hemos visto la corrupción que se da en todos los niveles en la explotación de recursos, tanto a nivel gubernamental como a niveles locales, como en autoridades seccionales, y que realmente el beneficio para el pueblo ecuatoriano nunca ha llegado. Entonces eso solamente es una historia de tratar de convencer de algo que no funciona y de que ya está destinado como un modelo obsoleto que está llevando al mundo a una crisis. Hay voces que se han levantado en Ecuador que muchas veces son calificados como locos, incluso se los califica como enemigos del país por oponerse al crecimiento de los proyectos mineros, pero hay ciertas evidencias que van dejando huella ya en el país. Nos referimos, por ejemplo, a las enormes explotaciones mineras en Zamora Chinchipe. Allí están los proyectos más grandes de minería en el país, la minería o mina Fruta del Norte. Está también el proyecto Mirador. Sobre estos proyectos se ha dado cuenta desde el Ministerio de Economía y desde sectores mineros de que la minería va tomando el segundo lugar en importancia en cuanto a exportaciones del país, pero allí no se habla de cuánto realmente de esas enormes cifras que bordean los 3.000 millones de dólares en lo que va de este año quedan realmente para Ecuador. Hay economistas con una visión y un pensamiento crítico que dan cuenta de que no más de un 6% de esos gigantescos montos realmente quedan como regalías o pago de impuestos para Ecuador. Pero por otra parte está el enorme silencio que se hace sobre los problemas que genera la minería, los pasivos ambientales. Y otro tema que recién se lo empieza a abordar en Ecuador, denunciado por muchos actores, la falta de control en cuanto a qué está pasando con Fruta del Norte, con Mirador, que sacan del país el mineral en bruto, es decir, sin procesar, pero también sin analizar
se ha denunciado sistemáticamente de que el interés de países grandes como la China están centrados en las tierras raras, por ejemplo, y en Ecuador no se han implementado análisis menos contabilidad de tierras raras de cuánto está saliendo. Recién en la semana pasada trascendió que la empresa minera ecuatoriana y autoridades de la minería iban a poner el ojo, iban a regular para empezar a controlar qué es lo que está saliendo en términos cualitativos con esos materiales en bruto que se ha venido exportando desde Ecuador y que son parte de la construcción de esas gigantescas cifras que se las sigue pregonando como la base para la salvación económica de Ecuador. ¿Cómo ve usted este aspecto en cuanto a la posición del gobierno para ejercer, si es que se ha dado ya la minería, como existen muchísimas concesiones en el país más allá de las mencionadas, cómo por lo menos realizar un adecuado control para que no se convierta esto en una explotación que deja pasivos ambientales gigantescos y en la práctica deja muy poco dinero para el propio fisco ecuatoriano? Es una irresponsabilidad de los gobiernos de que ni siquiera tengan la capacidad de tener control en aquellos espacios que supuestamente son concesionados oficialmente y que de alguna manera afecten al Ecuador en su economía. Nosotros no estamos de acuerdo como pueblo, y aquí hablo como pueblo de Sarayaco, con que a nuestro territorio ingrese las carreteras, ingrese las madereras, ingrese las petroleras o ingrese las mineras. Hemos dicho en nuestro territorio nada de eso, basándonos en nuestro principio de autodeterminación y porque hemos sido testigos de todo el impacto terrible que ha ocasionado en otros pueblos y comunidades. Porque hemos visto toda la destrucción, tanto social como ambiental y cultural, que han tenido estas explotaciones. Ahora, el país está apostando todo para industrias extractivas. Está el PLC con Canadá, por ejemplo, que está enfocado al tema de explotación minera. Y eso no puede ser, en detrimento de los derechos y de los beneficios del pueblo ecuatoriano, ya no solo en detrimento de los pueblos indígenas. Si ya no les duele lo que nos pasa a los pueblos indígenas, que les duela lo que les pasa a Ecuador. Y tenemos que alzar las voces, tenemos que decir lo que es, no podemos quedar callados ante una situación que daña los derechos, que afecta los derechos que ya están consagrados, que ya están en las leyes, que ya están en los tratados. Entonces, esta es una situación sumamente grave en la cual nosotros tenemos que exigir todos nuestros derechos y salvaguardar aquellos recursos que están dentro de nuestros territorios. Yo he escuchado que muchas veces los concesionados llevan toneladas de tierra al mar, a los barcos, que ni siquiera es procesado acá, y claro, obviamente no sabemos qué nomás están llevando, si solo será petróleo, si solo será oro y cobre, o las tierras raras que están diciendo ustedes, pero y esas situaciones tiene que ver absolutamente el gobierno. Lo principal de eso también es que se ha visto la generación de una corrupción, de una cadena de corrupción a todo nivel. No es que solamente la minería ilegal sí, pero ahí están metidos los que dicen ser legales también. Los ilegales también son comandados por aquellos que dicen ser legales. Entonces, es todo una cadena de corrupción tan terrible que está afectando al país, que ha generado una delincuencia organizada, porque también está involucrado, que genera impactos a los pueblos indígenas de primera línea, pero que genera un impacto terrible a nuestros países en temas de inseguridad, en temas de contaminación, en temas de violación de derechos, en temas de una crisis económica, social y ambiental en el país. Entonces, es todo un análisis mucho más global que está conectado de alguna manera con todos lo que nos está pasando a nivel de los países. Y esto no es solamente en Ecuador. Hemos detectado que esto está pasando en otros países de Latinoamérica, pero también fuera. Por ejemplo, en sitios como África, ocurre la misma realidad que estamos viviendo acá. Entonces, por eso sabemos que es una red que tiene las distintas dinámicas parecidas,
y que lo están haciendo a sabiendas, no porque ignoren, sino porque les interesa enriquecerse a costa del sacrificio de otros pueblos, y que ese enriquecimiento no está favoreciendo al Ecuador, sino a algunas familias que están en distintos lados del mundo. Uno de varios argumentos que utiliza la gran minería es el bienestar que trae a los pueblos, que mejora su condición social de riqueza. ¿Cuál es la experiencia suya con respecto a esto, con respecto a su propio pueblo quichua de Sarayaku, que ha tenido también interrelación y oposición a proyectos mineros, con Zamora Chinchipe, que es la provincia del suroriente ecuatoriano más explotada con los proyectos mineros que hemos mencionado? ¿Se ha evidenciado una mejora en el nivel de vida, en el nivel económico, por lo menos, que a veces no siempre refleja el bienestar social entre los habitantes de Zamora Chinchipe? Bueno, la experiencia yo creo que es absolutamente abismal. Nosotros nos organizamos como pueblo, exigimos derechos, expulsamos a una empresa petrolera, ganamos un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado ecuatoriano cumpla esa sentencia de la Corte Interamericana. Volvimos a ganar el incumplimiento en el 2024 y ahora hemos vuelto a mencionar que los daños que han hecho, por ejemplo, la 1,5 toneladas de explosivos que dejaron enterrado en territorio Sarayaku, se ha solucionado, lo hemos vuelto a mencionar, porque cuando dañan no pueden solucionar, ahí sí no hay tecnología que solucione, ahí sí se ponen todos los peros, y lo estamos viendo con aquellos explosivos que ellos dejaron enterrados, que están buscando todas las formas de decir no es posible. Esos son símbolos de muerte que ocasiona la forma de extraer las políticas con las que entran. Pero dentro de nosotros, como logramos expulsar de nuestro territorio, todavía no hay impactos y no permitiremos que ingresen a dañar este espacio territorial que con tanto esfuerzo y lucha de décadas de nuestra gente, de nuestros abuelos, nuestros padres, y ahora nosotros y después nuestros hijos lo estén haciendo. Entonces todavía es un espacio viviente que estamos pidiendo a través ya de la Corte, ya no así nomás, de que sea declarado selva viviente y sujeto de derecho, un ser vivo, consciente y sujeto de derecho. Eso lo estamos llevando adelante también a nivel global, pero desde nuestro espacio también estamos alzando las voces, diciendo las cosas que están pasando en el país y con otros pueblos indígenas y otras comunidades hermanas. Bien, vamos llegando ya al final de este diálogo. No quisiera dejar de hacer énfasis en dos cosas que ha mencionado usted en este diálogo. La exigencia que persiste por parte de la ciudadanía para que se cumpla plenamente con ese acto de democracia directa donde se pidió no explotar el Yasuní. Y quisiera también hablar sobre lo que usted mencionó, el Tratado de Libre Comercio con Canadá. ¿Qué está pasando con los pesos y contrapesos de la democracia ecuatoriana que aún hasta este momento, tras los cuartos cerrados y las discusiones con el carácter de reservado que se han dado en las discusiones en Canadá, aún el pueblo ecuatoriano no conoce los alcances de este acuerdo? Bueno, es verdad, la población, los pueblos indígenas, la organización Waorani y muchos otros actores están exigiendo que se cumpla la consulta popular. O sea, la consulta popular es vinculante dentro del país. No nos van a consultar para hacernos lo mismo que en la consulta que quieren hacer a los pueblos indígenas para no hacernos caso. Y eso se tiene que cumplir, eso se va a exigir, porque no se está cumpliendo, se sigue explotando. Sabemos de matanzas, sabemos de lo que está pasando adentro y que el gobierno no tiene ninguna voluntad política de querer cumplirlo. No muestra interés para poder cumplir la consulta popular sobre el Yasuní. La sociedad civil no podemos quedarnos quietas, el pueblo ecuatoriano no puede quedarse callado cuando no se está cumpliendo un mandato del pueblo ecuatoriano en una consulta. Entonces, ese tema ha sido abordado acá por los compañeros Waoranis, han hablado de los temas que está haciendo y viendo cómo las posibilidades de poder dar seguimiento a su efectivo cumplimiento. En eso, la nacionalidad Waorani, liderada por su presidente, ha estado muy activo
hemos visto mucha delegación obrera en este FOSPA que han participado con el tema del cumplimiento de la consulta popular del Yasuní. Ahora, el Tratado de Libre Comercio, nosotros como mujeres amazónicas sí hemos estado dando seguimiento porque es atentatorio a los derechos, no beneficia realmente al pueblo ecuatoriano. Inclusive hemos enviado al Senado de Canadá cartas manifestando nuestra preocupación para ver que realmente los canadienses también vean que no se está respetando el derecho al consentimiento en el país. El país no sabe los tratados que están firmando, pero cuando es atentatorio contra nosotros debe haber una efectiva consulta, una efectiva información, y por lo menos si en los territorios a los que piensan afectar debe haber una consulta y consentimiento, porque ese es el estándar internacional, pero no se lo está haciendo, se está llevando calladito. Hay mucho, la ciudadanía en general no conoce de que se está ya a vísperas de firmar realmente, de comprometer al país en una explotación a minería a cielo abierto, porque eso es lo que quieren hacer, y que el país no se está beneficiando. Y claro, hacen ver como si nosotros nos beneficiáramos, y la historia se repite de que ese tipo de tratados en ningún momento ha beneficiado a nuestro país, porque si nos hubieran beneficiado, otra sería la realidad del Ecuador. Denunciamos esta forma de hacer las cosas. Finalizamos con una reflexión y un mensaje. ¿Qué futuro estamos construyendo si para desarrollarnos seguimos destruyendo aquello que hace posible la vida? Y en cuanto a su mensaje, ¿qué mensaje le daría a quienes aún creen que el progreso depende exclusivamente de abrir nuevas fronteras extractivas? Bueno, es hora de preocuparnos, no es hora de quedarnos apáticos o de mirar desde lejos. Estamos hablando no del futuro de los pueblos indígenas solamente, estamos hablando del futuro de nuestros hijos, de lo que implica hacer el bien. Y por eso también muchas organizaciones eclesiales también se han sumado porque hay una preocupación de que se destruya esta creación tan hermosa, de que se destruya nuestro hogar, que es la madre tierra. ¿A dónde vamos a ir? A otro planeta no va a ser posible. Realmente los impactos se están sintiendo. Usted mencionó la quema de los bosques de Brasil. Eso nos perjudicó tan terriblemente a ese ecosistema en Ecuador que lo sentimos a menos de una semana de lo que fueron quemados. Ahora ya no es lo mismo, todo está cambiando, pero cambiando para mal, cambiando para destrucción masiva. Dios no quiera que estas cosas nos pase factura tan fuertemente que nosotros seamos los que estemos en peligro de extinción. Es momento de actuar desde nuestros propios casos, desde nuestros propios hogares, tomando conciencia, no mirando a lo lejos, porque si esperamos de los gobiernos ya vemos lo que está pasando. Y ya no vean la lucha como la de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas estamos en la primera línea, pero la lucha ya se ha convertido en la de todo ciudadano del mundo, porque si no lo hacemos, estamos condenados. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos satisface el éxito que ha tenido este 12º Foro Social Panamazónico. Muchas gracias. Declaraciones de Patricia Hualinga. Ella es lideresa quichua de Sarayaco, es parte de ese equipo que promovió y lideró el 2º Foro Social Panamazónico que tuvo lugar desde el 16 de agosto hasta el día de ayer en Puyo, en Ecuador.